Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Muriel, soy doctor en podología y voy a presentar la ponencia Efectos del tiempo de aplicación del fenol en la cirugía de onicocristosis. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico Organizador y a Manuel Coeña por invitarme a este congreso. La onicocristosis es una de las patologías podológicas más prevalentes en lo que al aparato ungueal se refiere. Para realizar un correcto diagnóstico, así como un adecuado tratamiento, es fundamental conocer en profundidad esta patología y sus diferentes complicaciones. En los últimos años, coincidiendo con el auge de la cirugía podológica, han ido apareciendo diferentes procedimientos quirúrgicos que ofrecen una solución definitiva al paciente. Actualmente, la técnica más empleada es la técnica de fenol-alcohol y sus distintas modificaciones, las cuales se han consagrado como el procedimiento quirúrgico de elección en la mayoría de los casos por su elevada eficacia. A través de este estudio se pretende determinar cómo afecta el tiempo de aplicación del fenol a las diferentes variables. La lámina ungueal presenta un sistema de sellado que comprende el eponiquio, el hiponiquio y los pliegues laterales. Bajo el eponiquio encontramos la matriz ungueal y a continuación el lecho, donde se asienta la lámina. En los últimos años se han descubierto una serie de ligamentos especializados que mantienen la estabilidad de la lámina y del aparato ungueal. El crecimiento de la lámina ungueal depende fundamentalmente de la matriz ungueal, con una pequeña aportación por parte del lecho ungueal. Existen factores como los microtraumatismos o las avulsiones quirúrgicas que aceleran el crecimiento de la misma y factores como el estrés o factores nutricionales que disminuyen el crecimiento de la misma. Etimológicamente, onicocristosis significa uña encristada y cursa con dolor, inflamación, limitación funcional y a veces infección. Diferentes estudios epidemiológicos han señalado que puede afectar hasta un 26% de la población. La onicocristosis es una patología de etiología multifactorial, en la cual podemos diferenciar factores intrínsecos, como serían los factores relacionados con el dedo y los pies, o los factores relacionados con el paciente, y factores extrínsecos. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de onicocristosis de diferentes etiologías. Como factores relacionados con el paciente, tenemos un fibroma multiramificado y un osteocondroma, y como factores externos, tenemos una recidiva de onicocristosis, un crecimiento de una espícula después de una cirugía ungueal. Para la clínica existen varias clasificaciones. La más utilizada es la modificación que realizó Martínez Nova en 2007 a la clasificación de Mócenas publicada en 2002. Esta clasificación engloba 4 estadios. En primer lugar tenemos el estadio 1 que cursa con inflamación y dolor. En el estadio 2A aparece la variable hipertrofia del rodete. Cuando la hipertrofia es menor de 2 milímetros estaríamos en un estadio 2A y cuando la hipertrofia es mayor de 3 milímetros estaríamos en un estadio 2B. Y por último, cuando la onicocristosis se cronifica y aparece la infección, tendríamos un estadio 3. Dentro del tratamiento quirúrgico podemos diferenciar dos grupos de técnicas. Las técnicas no incisionales, dentro de las cuales se engloba la técnica de fenol-alcohol, y las técnicas incisionales. Las últimas clasificaciones propuestas constan de un algoritmo de tratamiento que asigna cada técnica en función del estadio de la patología. Tanto para Klein como para Martínez Nova, la técnica de fenol-alcohol estaría indicada en los estadios más iniciales de la patología. El objetivo del estudio es comparar la efectividad y el tiempo de cicatrización de la técnica de fenol-alcohol en función del tiempo de aplicación del fenol. Los objetivos secundarios serían contrastar el efecto que tiene sobre el dolor postquirúrgico y la inflamación, contrastar el efecto que tiene sobre el sangrado y determinar la tasa de infección postquirúrgica en cada uno de los grupos. La hipótesis de investigación sería que al disminuir el tiempo de aplicación del fenol, disminuiría el tiempo de cicatrización de la técnica sin afectar a la efectividad de la misma.
Para realizar el estudio hemos utilizado material quirúrgico, material de cura, material de apoyo a la investigación y material específico para medir las variables. Se ha realizado un estudio comparativo, aleatorizado, longitudinal, prospectivo y a simple ciego, y se han respetado los criterios establecidos en la Declaración Consor para la realización de ensayos clínicos. Para determinar la población de estudio se han determinado unos criterios de inclusión y exclusión y los pacientes debían firmar un consentimiento informado. Los criterios de inclusión del estudio fueron tener cualquier edad, ser un paciente compatible con la práctica de anestesia local, tener onicocristosis en estadio 1 y 2A, ausencia de lesión ósea subyacente, que el tratamiento de lesión fuera una matricectomía parcial y que fuera un paciente vascularmente viable. Los criterios de exclusión fueron que hubiera sufrido un procedimiento quirúrgico previo en la uña, que fuera sensible a la mepivacaína, el fenol o el alcohol, que estuviera embarazada o en periodo de lactancia y cualquier patología sistémica o tratamiento crónico que pudiera intervenir en la evolución favorable del procedimiento. Se ha realizado un estudio comparativo con un muestreo no probabilístico consecutivo en la que los sujetos eran aleatorizados a través del lanzamiento de una moneda al aire en el momento previo a la cirugía. Cada sujeto debía firmar un consentimiento informado por escrito. Todos sus datos clínicos eran recogidos en una historia clínica. Antes de la cirugía se realizaba una medición del perímetro digital para tener un valor orientativo a la hora de medir la inflamación postquirúrgica y no se prescribía ninguna medicación preoperatoria. La variable independiente del estudio fue el tiempo de aplicación del fenol. Las variables dependientes fueron el tiempo de cicatrización y la efectividad principalmente, y además también se midió el dolor postquirúrgico, la inflamación, el sangrado y la infección. Como variables descriptivas de la muestra se recogieron la edad, el sexo, pie afectado, canal afectado y presencia o no de diabetes. El seguimiento fue fundamentalmente clínico, apoyado de fotografías digitales. Fue realizado por el investigador principal, que recogía los datos de las variables en un registro clínico que constaba de una hoja de evaluación prequirúrgica, una hoja de seguimiento intraoperatorio y una hoja de seguimiento postoperatorio. La técnica consta de una serie de pasos que comienza por el marcaje o diseño de la porción de placa que se va a extraer, se separa la lámina ungueal y se realiza un corte de la porción de placa con un alicate tipo inglés. A continuación se continúa el corte con una gubia de número 2 o un bisturí número 15, se extrae el fragmento de lámina con un mosquito curvo o con una cucharilla de martini y se comprueba que no quedan restos realizando un legrado superficial y se limpian los restos hemáticos para que no neutralice el fenol. Se aplica mediante un hisopo estéril fenol en cada canal intervenido durante 1 minuto o durante 30 segundos en función del grupo al que pertenezca el sujeto. A continuación se irriga con abundante alcohol a presión para diluir el fenol, se lava con suero fisiológico a presión y se seca la zona intervenida. Tras aplicar sulfadiacina argéntica se coloca un apósito absorbente no adherente, se venda el primer dedo, se retira la hemostasis, se comprueba el reaporte sanguíneo, finalizando con el vendaje semicompresivo del dedo. Se obtuvieron un total de 27 pacientes, 8 hombres y 19 mujeres, 54 pies y 108 bordos ungueales. El tiempo de cicatrización fue significativamente menor para el grupo de los 30 segundos sin afectar la efectividad de la técnica. El resto de las variables tampoco mostraron diferencias significativas. En esta tabla podemos observar que los resultados fueron diferentes para cada uno de los autores en cuanto al tiempo de cicatrización y la efectividad de la técnica. Vemos que en la mayoría de los casos es una técnica muy efectiva y que el tiempo de cicatrización oscila entre los 15 y los 28 días en función del tiempo de aplicación y del porcentaje del fenol empleado. Como limitaciones del estudio, no se han sistematizado las evaluaciones por más de un observador para estimar el grado de concordancia entre los evaluadores.
El tiempo de cicatrización puede estar influenciado por el reposo que hace el paciente y las variables dolor, inflamación y sangrado se han medido por dedo intervenido y no por canales. Como conclusión final, el tiempo de aplicación del Fenot de 30 segundos ofrece un tiempo de cicatrización menor sin afectar la efectividad del procedimiento, mostrando el mismo ratio de complicaciones. Para finalizar, la realización de este estudio dio lugar a 2 artículos científicos publicados en revistas de impacto. Sin más, agradecer al Comité Científico Organizador por la invitación al Congreso. Muchas gracias.